verdad ayuda a sanarla. Esclarecer el por qué pasaron las cosas. Pueden cesar todo ese No sufrimiento. podemos seguir negando lo que ocurrió en el país. Desde esa Colombia profunda que tanto buscamos. La Comisión de la Verdad presenta La Verdad en Voz Alta. Hablemos a fondo con las víctimas del conflicto armado interno en Colombia. Hola, muy buenos días. Los saluda Claudia Morales y les doy la bienvenida a este nuevo episodio de La Verdad en Voz Alta. También, en nombre de todo el equipo, les agradecemos por conectarse con nosotros todos los sábados a las 11 en punto de la mañana. Les seguimos entregando este espacio a las historias de las víctimas del conflicto armado en Colombia. Nuestro invitado hoy es Aníbal Rodríguez Rojas. Aníbal Rodríguez es empresario, presidente de Camacol, reconocido gremio del sector de la construcción. Él fue secuestrado junto con su esposa y sus 3 hijos en el asalto de las FARC al edificio Miraflores en la ciudad de Neiva el 26 de julio del año 2001. Bienvenido, Aníbal Rodríguez, a La Verdad en Voz Alta y muchas gracias por aceptar esta invitación. Claudia, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Para mí es satisfactorio estar aquí hoy con ustedes. Para nosotros también. Y como de lo que se trata es de hacer memoria, vamos a empezar por allí, recordando que el Frente 55 de las FARC, conocido como la Columna Móvil, Teófilo Forero, fue el que asaltó el edificio Miraflores en Neiva. Esto fue el 26 de julio del año 2001. Y con lista en mano secuestraron a 15 personas. Habían varias de su familia. Usted estaba con su esposa, con sus 3 hijos, que en ese momento tenían 5 años, 14 y 15. Y esa noche los llevaron por la vía que de Neiva conduce hacia el Caguán, en el departamento del Caquetá. Aníbal, quisiera que por favor nos compartiera con a la audiencia cómo recuerda ese día. Bueno, esa noche Colombia tenía un partido de la Copa América. El partido se terminó ya tarde en la noche y se inició en la ciudad una celebración muy grande con caravanas de motociclistas y de carros sonando las bocinas, y había una algarabía muy grande. El edificio queda localizado en una zona muy céntrica de la ciudad y desde el piso nuestro, que es el piso 13 del edificio, escuchábamos la algarabía y la sensación de alegría que reinaba en la ciudad. A los pocos minutos nos fuimos a dormir y no habían pasado más de 10, 15 minutos de habernos acostado cuando una explosión nos levantó. En ese momento salgo a la puerta de la habitación y había 2 personas con uniformes de la policía apuntándonos con fusil. Ya estaban dentro del apartamento. De ahí para adelante todo fue confusión, explosiones, disparos, se escuchaban ráfagas de ametralladora, había mucho humo y nos sacaron a empellones. Cuando ellos llegan nos dicen que van a rescatarnos, que son la Policía Nacional. Yo me quedo mirándolos, obviamente, pues eso era contraevidente. Entonces le digo a los 2 personajes, ¿ustedes de qué frente de las FARC son? El tipo se queda mirándome, la respuesta fue un golpe de fusil en la espalda, ordenándonos que saliéramos del apartamento. La impresión más grande que tengo es mi hijo de 5 años, yo lo bajo cargado, el niño temblaba, era impresionante. Cuando me subo al camión donde nos llevan, yo tomo al niño para protegerlo, muy incrustado bajo mi abdomen, y él seguía temblando. Esa imagen vívida de terror, de pánico de un niño de 5 años en medio de esa confusión,
es algo que no he podido borrar de mi mente. Ustedes estuvieron desde un inicio en la antigua zona de despeje del Caguán, cuando aún se llevaban a cabo los diálogos entre el entonces presidente Andrés Pastrana y las FARC. Esa fue una época de muchos secuestros en todo el país y especialmente en su región. El pasado 14 de septiembre, voceros del partido de las FARC reconocieron el secuestro por primera vez sin eufemismos y también le pidieron perdón a la sociedad. Dijeron que fue un gravísimo error del que no pueden sino arrepentirse. Aníbal, ¿cómo recibió esta declaración del partido de las FARC? En relación con la declaración de los antiguos jefes de las FARC el pasado mes de septiembre, yo he dicho públicamente que la valoro en toda su dimensión, que pienso que es una declaración en el sentido correcto. Es muy importante que ellos, sin eufemismos, hayan ya reconocido que el secuestro ha sido un mal enorme, que eso le hizo mucho daño a la sociedad. Y yo hoy tengo la profunda convicción que una de las cosas que más deslegitimó cualquier lucha por parte de ellos fue justamente el secuestro. Llegó un momento, y tal vez usted recuerde, Claudia, que en los años 2007 y 2008 ya el país estaba tan hastiado que se dio un movimiento muy grande en Colombia de basta ya en contra del secuestro y específicamente en contra de las FARC. Entonces ellos mismos se suicidaron políticamente a través de prácticas como el secuestro, como los atentados, como la extorsión. Eso les hizo más daño a ellos y eso generó un rechazo total en la sociedad. Entonces, a mí sí me parece prudente resaltar que la declaración de ellos yo la tomé muy positivamente y la reconozco como un aporte al reconocimiento de la verdad y a la reparación a las víctimas del secuestro. ¿Cuál pudo ser el impacto de ese secuestro masivo y otras muchas acciones del conflicto en la vida, en el trabajo de otros empresarios, en los inversionistas, en general, en la sociedad civil en el Huila? En el Huila, el secuestro del edificio Miraflores marca un hito demoledor para la actividad económica y social de la región. En ese secuestro hubo varios empresarios que fuimos secuestrados. Valga la redundancia, había un ganadero muy reconocido en Neiva, un industrial del sector cafetero, dos empresarios de la construcción, mi cuñado y yo, pero adicionalmente estaba la familia del entonces senador Jaime Lozada. Había una abogada muy importante que hoy es magistrada auxiliar en Bogotá. Y entonces esto trajo unas consecuencias gravísimas porque se generó un pánico en el empresariado huilense, muchas empresas fueron cerradas, hubo empresarios que se radicaron fuera de la ciudad, salieron del Huila en forma intempestiva, dejando sus inversiones y sus negocios en manos de administradores. Algunos salieron del país y eso lo que produjo en Neiva y en el Huila fue un desestímulo total a la inversión, la pérdida de muchísimos empleos, la generación de un ambiente de zozobra, de pánico, la gente ya no quería hacer negocios. Hubo cosas como esta, se detuvo significativamente la compra de vehículos nuevos. La gente buscando bajar perfil dejó de comprar autos nuevos, dejaron de invertir en casas de algún nivel económico. En fin, se generó un ambiente de intranquilidad muy grande, porque adicionalmente en el contexto del secuestro de Miraflores, en los meses siguientes se presentaron nuevos atentados
y otros secuestros en otros condominios también. El caso de Casablanca y de Altos de Manzanillo. Digamos que había una sensación muy fuerte de inseguridad. Era frecuente que después de las 5 de la tarde no se podía salir de Neiva por carretera por el peligro de las pescas en carretera, por el peligro que algún retén de la guerrilla generara algún tipo de lesión contra las personas que se movilizaban. Entonces, eso fue un estigma muy grande que quedó en la región. La sensación en el país es que el Huila era una zona muy peligrosa, muy insegura, y entonces no solamente los empresarios locales frenaron su actividad, sino que también empresas o empresarios de otras regiones que pudiesen tener la intención de venir a generar emprendimientos en la región, tomaron la decisión de detener ese tipo de inversiones. Esto es muy grave. La tragedia que vivió la región es de una dimensión muy grande. Sin embargo, Aníbal, hay otros que también han señalado como responsables de algunas acciones del conflicto justamente a los comerciantes y a los empresarios. Esto, por supuesto, tiene que ver también con la verdad y con la construcción de la memoria histórica. Y yo quisiera preguntarle cuál es su visión sobre ese tema. Bueno, mire, aquí en el departamento del Huila ese fenómeno no se presentó. Digamos, a diferencia de la costa Caribe y de algunas otras zonas del país en donde se desarrolla el fenómeno del paramilitarismo como respuesta a los grupos guerrilleros, en el Huila eso no se dio. El departamento del Huila es una región en donde el latifundio no es un fenómeno fuerte. Aquí tenemos una región en donde la pequeña propiedad rural es la norma. Son muy pocas las extensiones grandes de tierras. Incluso en el norte del departamento, que es en donde podemos tener las fincas de mayor tamaño, son tierras muy productivas que están dedicadas a los cultivos de arroz, de tabaco, de sorgo, en fin. Y entonces, digamos que ese fenómeno del paramilitarismo en el Huila no se dio. Una característica de la sociedad huilense es que es una sociedad respetuosa de las leyes, de las normas, y aquí el empresariado huilense trabajó muy de la mano con la institucionalidad, con el gobierno nacional, con los gobiernos locales, con las fuerzas militares, apoyando las campañas desde el ámbito de la institucionalidad. Por eso no hay ni habrá nunca un huilense, un empresario huilense que de manera destacada pueda decirse está vinculado con ese tipo de actividades. Lo que sí se dio es caso de algunas personas muy contadas que han estado vinculadas a procesos por haber colaborado con la guerrilla de las FARC a partir de las extorsiones que la misma guerrilla les generó y terminaron plegándose a sus designios, pero son casos muy contados que no denotan paramilitarismo, sino por el contrario, colaboración con ese grupo guerrillero. ¿Cómo reconstruyó su trabajo como empresario y cómo pudo contribuir con la recuperación de su familia y de su región después de haber vivido un delito tan atroz? A lo largo de los años yo me dediqué a la industria de la construcción. Llegamos a tener una empresa muy importante en los años 80, 90, que como consecuencia del secuestro desapareció. En su momento fue quizá la empresa más representativa del sector constructor en los años 90. En el año 99 la economía del país entra en recesión por primera vez desde la Gran Depresión de los años 20
y los constructores aprendimos unas lecciones muy fuertes en esos años de lucha y de crisis, como fueron la segunda parte de la década de los 90. Ese cúmulo de experiencias me permitieron, cuando yo retorné en octubre del 2004, hacia el año 2005, volver a empezar. Yo activé entonces mis tareas empresariales desde el año 2005, desde mi apartamento. Yo empecé siendo mensajero, secretario, absolutamente todo. Progresivamente empecé a obtener algunos negocios y a desarrollar una actividad que me llevó paulatinamente a la construcción de un nuevo emprendimiento empresarial. Hoy, después de 15 años de haber vuelto a trabajar, la empresa que represento es la compañía más importante por sus operaciones en la industria de la construcción en el departamento del Huila. Una de las primeras decisiones, quizá la más importante que tomamos en familia, era que nosotros nos quedábamos en Neiva después del secuestro, que no teníamos por qué salir corriendo del Huila, que nuestro compromiso era con esta región y con el país, y que desde aquí volveríamos a intentar la recuperación. Lo hemos hecho. Hoy mis dos hijos mayores están también conmigo al frente de los negocios de la familia, y hemos logrado entonces dinamizar muchas cosas. Hoy por hoy estamos generando un volumen muy grande de empleo en la región y en otras zonas del país, y la meta nuestra es que ya la empresa está empezando a dar el tránsito a ser controlada por la segunda generación de la familia, y continuaremos adelante en lo que sabemos hacer, en lo que siempre hemos hecho, cumpliendo con un deber social también, y es colaborar al desarrollo del país y de la región, generando empleo y valor para los colombianos. Ahora, antes de terminar, quisiera pedirle una reflexión sobre el país, y es que, bueno, primero usted durante la campaña del plebiscito por los acuerdos impulsó el sí, aunque en su departamento en el Huila ganó el no. Pasados 4 años, el país sigue muy, pero muy dividido. A la par con eso, veo que hay una porción importante de la sociedad, jóvenes muchos, que ignoran todo lo que ocurrió y lo que sigue ocurriendo en relación con el conflicto armado en Colombia. Y yo quisiera pedirle a Aníbal, por favor, que nos dijera cómo está percibiendo el país, pero me parecería muy importante que también le hablara a los jóvenes, que finalmente son quienes van a tener en sus manos el futuro de Colombia. Bueno, Claudia, primero yo creo que ya esa diferencia entre el sí y el no, debemos superarla. Esa es una página en la historia nacional que debemos pasar. Yo estoy convencido que la abrumadora mayoría de los colombianos queremos la paz. Lo que sucede es que tenemos diferencias de concepto sobre mecanismos, diferencia de énfasis en procesos, a pesar de que muchas veces esta confrontación sea tan polarizante y tan altisonante a nivel mediático. Pero digamos que, partiendo del hecho que todos los colombianos queremos la paz, o la gran mayoría de colombianos queremos la paz, nos corresponde a todos de alguna manera contribuir al fortalecimiento de este proceso. Aquí se han dado cosas muy importantes, y yo resalto fundamentalmente la desmovilización de la organización guerrillera FARC. Eso ha sido una contribución muy significativa para el país, y por eso nosotros tenemos que seguir apoyando a los desmovilizados que se han reincorporado. Yo creo que desde todos los ángulos de la opinión pública y desde todos los ángulos de los sectores políticos en esto coincidimos. Entonces, no importa que tengamos diferencias, lo importante es que las diferencias políticas, conceptuales y de ideas
se tramiten a través de los canales institucionales de la democracia. Para eso son las instituciones y para eso es el Estado de Derecho. A mí no me preocupa que haya diferentes puntos de vista, tendencias de pensamiento. Lo importante es que los colombianos aprendamos a debatir sin matarnos, a entender que el otro tiene también el derecho y la capacidad de decir cosas y que el pensamiento de los demás hay que respetarlos y que existen canales a través de los cuales en democracia y en paz podemos dirimir los conflictos sociales. Yo creo que es muy importante que canales como este medio, que los medios de comunicación, que lo que está haciendo la Comisión de la Verdad sea divulgado masivamente para que la nueva generación de colombianos conozca lo que pasó y a través de ese conocimiento se comprometa a que eso jamás se vuelva a repetir. Nosotros como sociedad no podemos dar un paso atrás y volver a los años en que este país llegó casi a ser inviable. Hace 20 años, 21 años, Colombia estuvo a punto de ser un estado fallido. Nosotros no podemos retornar a esa situación. Por eso hoy situaciones tan delicadas como las que viven algunas regiones del país con el asesinato de líderes sociales, con los problemas de narcotráfico, con la persistencia de condiciones que auspician la confrontación armada, esa situación no la debemos dejar prosperar. Como sociedad, todos debemos buscar fortalecer las instituciones del Estado colombiano para hacer presencia en los territorios, para copar productivamente los territorios, para acompañar a la institucionalidad y a las Fuerzas Armadas para instaurar el orden y recuperar la confianza en los territorios marginados que aún siguen presas de la violencia. Hoy por hoy, esa es la situación y entre todos debemos buscar fortalecer los procesos que se vienen dando para que más y más territorios que hoy todavía padecen conflictos de esta naturaleza los vayan superando. Pero los jóvenes deben conocer lo que pasó, deben conocer que en Colombia hubo un momento en que había 3.500 secuestrados al año, que teníamos entre 8 y 10 secuestrados al día, que no se necesitaba ser un potentado para que los secuestraran, que la extorsión le pegaba hasta el campesino más modesto en los territorios, que hubo momentos en que los colombianos no podíamos transitar por las carreteras. Eso debe conocerse porque justamente eso no lo podemos volver a repetir. Es la voz de Aníbal Rodríguez, a quien agradecemos por haber compartido su experiencia de manera tan generosa, por entregarnos palabras llenas de sabiduría y también esperanzadoras. Aníbal, ha sido de verdad un placer oírlo y sobre todo llenarnos de emociones positivas, porque a pesar de lo que le tocó vivir a usted con su familia y a tantas personas conocidas de su departamento, usted es capaz de reflexionar desde lo positivo y también de ayudar con sus palabras a que la sociedad se transforme para bien. Muchísimas gracias. Con mucho gusto, Claudia. Como le dije, es un placer estar aquí con ustedes y bueno, me parece que este tipo de testimonios deben servir para que los colombianos y sobre todo los jóvenes conozcan la historia del país. La entrevista con Aníbal Rodríguez pueden encontrarla en la página www.comisiondelaverdad.co.
También en las plataformas de Spreaker y de Spotify con el nombre del programa, La Verdad en Voz Alta. Nosotros seguiremos escuchando a las víctimas junto con ustedes. Les espero el próximo sábado a las 11 de la mañana. Feliz fin de semana para todos.